Bueno, y como si no tuvieran ya demasiados problemas, los ucranianos en su propio territorio, perdiendo, mejor dicho, parte importante de su territorio en esta guerra contra Rusia, está además destinando tiempo, recursos y soldados para apoyar grupos terroristas en África. Esto es lo que viene denunciando Rusia hace rato, pero bueno, hubo un acontecimiento concreto del que voy a hablar en un ratito. Esto fue a fines de julio, que de alguna manera destapó, expuso los intereses de la OTAN en África y el uso que hace de soldados ucranianos que están entrenando a terroristas en África. Antes de meternos de lleno con esta información y explicar cómo viene el panorama en esta región bastante conflictiva del mundo, quiero que escuchen las palabras del líder de Burkina Faso. Recordemos que es el presidente interino que llega al poder después de un golpe de Estado. Es parte de lo que yo llamo este tridente anticolonial en África Occidental. Estamos hablando de Mali, Níger y Burkina Faso. Él es Ibrahim Traoré y escuchen cómo habla frente a sus compatriotas. No comprendemos cómo África, con tanta riqueza bajo nuestros pies, con una naturaleza generosa, agua y sol en abundancia, es hoy el continente más pobre. África es un continente hambriento. Mi generación también me cuenta que, debido a la pobreza, se ven obligados a cruzar el océano para intentar llegar a Europa. Mueren en el océano. En Burkina Faso, desde hace más de 8 años, nos enfrentamos a la manifestación más bárbara y violenta del neocolonialismo y el imperialismo. Todavía nos impone la esclavitud. El pueblo de Burkina Faso ha decidido luchar contra la ideología terrorista para impulsar su desarrollo. Los jefes de Estado africanos debemos dejar de comportarnos como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas mueven los hilos. Bueno, contundentes como siempre las palabras de Ibrahim Traoré, que también hablaba de terrorismo. Y quería comentar esto porque en los últimos días de julio, entre el 25 y el 27, hubo una operación militar conjunta del ejército de Mali junto a combatientes rusos que pertenecen al grupo Wagner, que continúa con su presencia y ayuda logística para varios países de África. Esta operación militar se dio al norte de la provincia de Kidal, muy cerca de la frontera con Argelia, y fue contra militantes de la alianza de grupos rebeldes que se llama Coordinación de los Movimientos de Azawad y la organización yihadista, además, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, que es considerada como una filial de Al-Qaeda allí en Mali y en toda la región del Sahel. El grupo Wagner había reconocido que tuvo bajas muy fuertes, ¿no? Considerables en este enfrentamiento, tanto en pérdidas humanas, soldados, como en material bélico. De hecho, se habían difundido algunas imágenes que, bueno, se tardó unos días en confirmar que eran verídicas, donde se veía, ¿no?, el desastre, la matanza en esa zona. Y bueno, Wagner posteriormente reconociendo eso. Acá la pregunta es, ¿cuál es el rol de Ucrania en todo esto? Y bueno, acá el tema es que los militantes rebeldes de estas organizaciones que recién les comentaba, rebeldes tuaregs y yihadistas, estuvieron en Ucrania y allí recibieron entrenamiento. Esto lo había informado el diario Le Monde hace algunas semanas, pero no solo fue, ellos tuvieron la primicia de alguna manera, porque al poco tiempo este grupo admitió que mantenía intercambios con los servicios de inteligencia de Ucrania y habían dicho lo siguiente: tenemos vínculos con los ucranianos, pero también tenemos vínculos con los franceses y con los estadounidenses, también con otros, es lo que dijo Mohamed El Maulud Ramadán, que es portavoz de esta organización terrorista. Dicen sin problemas y sin filtro que ellos tienen terminales en Estados Unidos, en Francia, y que también fueron entrenados por los ucranianos. Además, como si esto fuese poco, el propio portavoz de la dirección principal de la agencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Andrei Yusov, dijo hace algunos días que Kiev estuvo implicado directamente en esta emboscada que hacen
contra el grupo Wagner y contra, aparte, soldados de las fuerzas de Mali. Escuchemos cómo se exponía, en este caso, Andrei Yusov. Los rebeldes recibieron la información necesaria, y no solo información, lo que les permitió llevar a cabo con éxito una operación militar contra militares rusos. Por supuesto, no vamos a hablar de los detalles en este momento. Bueno, no vamos a hablar de los detalles, pero sí hubo apoyo por parte de las fuerzas de inteligencia ucranianas para dar este golpe. Obviamente las autoridades de Mali directamente lo que hicieron fue anunciar que rompieron las relaciones diplomáticas con Ucrania después de que se haya hecho público este apoyo de altos funcionarios de Ucrania a grupos terroristas yihadistas en Mali, que hace rato viene sufriendo las consecuencias de el accionar de estos grupos armados, sobre todo en zonas más alejadas donde la matanza es prácticamente a diario, se da esto. Vamos a ver cómo respondía. Van a ver una plaquita con un comunicado del gobierno de Mali que decía lo siguiente: suscribimos plenamente el diagnóstico de la Federación de Rusia, que desde hace años advierte al mundo del carácter neonazi y malvado de las autoridades ucranianas, hoy aliadas del terrorismo internacional, alejadas de las aspiraciones de paz y estabilidad del pueblo ucraniano. Dijeron que la ruptura era con efecto inmediato de las relaciones diplomáticas con Ucrania, ¿no? Y que el destino está lamentablemente confiado a marionetas que confunden la escena internacional con un escenario teatral. Ahí claramente hacen referencia a Zelensky y a su pasado, ¿no? Como comediante. Hubo por supuesto también repercusiones de los aliados de Mali, que son Burkina Faso y Níger. Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, el gobierno de Burkina Faso, que condena enérgicamente este acto de apología del terrorismo y se asombra de que haya sido difundido por la Embajada de Ucrania en Dakar. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional ante la elección de Ucrania de apoyar el terrorismo en un contexto mundial en el que existe un acuerdo unánime sobre la necesidad de combatir esta lacra. Claro, cabe recordar que estos gobiernos que han llegado a través de golpes de Estado, pero que tienen un apoyo popular muy fuerte, tanto en Níger como en Burkina Faso y Mali, tienen como principal objetivo, además de romper esa dependencia de Francia, por ejemplo, o con Estados Unidos, y alinearse a Rusia para combatir el terrorismo, o con China para generar un desarrollo en infraestructura, sobre todo, que es lo que necesitan estos países del occidente africano. Hace rato se vienen posicionando de esta manera y generan varios dolores de cabeza para Occidente. Vamos a escuchar ahora lo que decía el gobierno de Níger, porque acá directamente lo que hizo Níger en solidaridad con Mali fue también romper relaciones. Los tres gobiernos están llevando adelante acciones conjuntas con el grupo Wagner para frenar el terrorismo en los tres territorios, que es uno de los grandes desafíos de estos gobiernos. Así que escuchemos en este caso lo que decía el gobierno de Níger al conocerse el apoyo público de Ucrania a grupos terroristas. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación y la implicación reconocida y asumida por Ucrania en la agresión de Mali, el gobierno de la República de Níger, totalmente solidario con el gobierno y el pueblo de Mali, decide en toda soberanía, conforme a la Convención de Viena de 1961 sobre las relaciones diplomáticas y a la aplicación del tratado, llevando a la creación de la Confederación AES, de las medidas siguientes. 1. La ruptura con efecto inmediato de las relaciones diplomáticas entre la República de Níger y Ucrania. 2. La asesoría del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el objetivo de destacar la agresión ucraniana y sus patrocinadores. Bueno, ahí escuchaban a Madou y a Bradman, que también anunciaba la ruptura de relaciones con Ucrania después de conocerse todo esto. También dijeron lo siguiente en un comunicado.
El gobierno de Níger ha sabido con gran estupefacción y gran indignación los propósitos subversivos e inaceptables de Ucrania. La Junta de Níger reafirma su apoyo a las Fuerzas Armadas malienses en su combate por la libertad e integridad territorial y condena firmemente este acto de agresión, sinónimo de apoyo al terrorismo internacional. Recordemos que los tres países, este tridente anticolonial, decidieron retirarse, romper con la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, que de hecho, intentaron intervenir en Níger en su momento cuando se había dado el golpe de Estado. Pero al mismo tiempo que decidieron aliarse entre ellos y priorizar la relación con Rusia y con China, al tiempo que se sacaban de encima a los franceses, por ejemplo, y a los estadounidenses. También lo que hicieron fue conformar una organización de los estados del Sahel que se brinda cooperación mutua entre los tres. Se apoyan sobre todo militarmente en el combate contra los grupos terroristas. Por eso, que Ucrania haya de alguna manera reconocido el apoyo a estos grupos terroristas y además haya celebrado la masacre que se dio en el norte de Mali, generó preocupación en el resto de los países que van por la misma línea que Mali y que están combatiendo con estos grupos terroristas, que además habían subido una foto. De hecho, es una foto que publicó el Le Monde, el diario, que mostraba a los terroristas con banderas de Ucrania. Después ni hablar, ya llegaron los propios ucranianos a decir sin ningún tipo de filtro, festejaban las bajas de soldados del grupo Wagner. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer Ucrania allí en África, ¿no? Digamos, tienen que resolver un conflicto del que no saben cómo salir. Sin embargo, están también viendo la manera de tener su injerencia en África y obviamente de fondo acá la respuesta a esta pregunta que muchos nos hacemos es la OTAN. La OTAN evidentemente presiona a Ucrania para que envíe a ciertos grupos de soldados ucranianos a África y al mismo tiempo que estos grupos terroristas viajen a Ucrania para recibir entrenamiento de Ucrania, seguramente también de la propia OTAN, pero lo que prefiere hacer en este caso la OTAN es tercerizar estos trabajos sucios y la idea es frenar el desarrollo de estos países y el desarrollo de estos gobiernos anticoloniales que tienen mucha afinidad con los rusos y por eso trabajan junto al grupo Wagner en este caso. También remarcar que está el ministro de Exteriores de Ucrania, el canciller Dmytro Kuleba, en una gira en África, como para que se den cuenta de los intereses que hay por parte de Kiev para asegurarse ciertas alianzas en el sur global. Saben, después de ese consejo o ese comité que se armó de seguridad para hablar del tema guerra en Ucrania, donde no participó ni Rusia ni China y los países africanos mandaron segundas o terceras líneas, no se llegó a ningún lado. Con esa reunión, con esa conferencia que había hecho Zelensky, que anunciaron con bombos y platillos y que no sirvió para nada, después dijeron, en la próxima vamos a tratar de invitar a otros países que tengan cabida, por ejemplo, países latinoamericanos o de África, China sobre todo. Así que la idea es, reforzar esas relaciones con el sur global. Por eso esta gira del canciller, que va a estar en Malawi y después va a terminar en Zambia y Mauricio, una gira que termina el próximo 8 de agosto y que, como les comentaba, busca de esta manera reforzar los lazos y ver cómo sumarse puntos a su estrategia para salir de esta guerra que necesitan urgentemente de un acuerdo. Dijeron estar dispuestos a negociar con Rusia en un momento en el que Rusia no tiene necesidad de negociar absolutamente nada porque está ganando, porque se ha quedado con buena parte del territorio ucraniano y no está en condiciones Ucrania para tener una negociación de igual a igual con Rusia como pretende. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto y a seguir de cerca el desarrollo de estas noticias en lo que es el occidente africano.